España y los países de nuestro entorno miran con cierto interés, pero desde la barrera, el desarrollo de las relaciones entre Grecia y Europa. De momento somos espectadores, pero quizás tengamos que tomar nota de todo lo que ocurre. Alemania, la Comisión y el resto de países europeos no están para tonterías. No es tiempo de ceder a chantajes, ultimátums ni desafíos, y menos de un país que tiene más deudas que el emperador Carlos V con los banqueros alemanes. Es nuestra noticia de portada, de la que ya desgranamos las 5 W. Y a ti, Rojo, buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Alemania dice no a Grecia. El gobierno de Angela Merkel ha rechazado la propuesta, Elena, para prorrogar la ayuda financiera que la Unión Europea les ha concedido. El Ejecutivo germano corta de raíz las pretensiones de Alexis Tsipras de no cumplir con las condiciones pactadas en el rescate. Y el cuándo es pese a que Grecia tiene plazo para negociar hasta el 28 de febrero, momento en que acaba la ayuda concedida por los socios europeos, es mañana cuando se debe decidir qué hacer. Tras el contundente no germano, Varoufakis y Tsipras tienen menos de 24 horas para dar su brazo a torcer y aceptar las condiciones europeas. El pulso es entre Grecia y Europa, pero en realidad lo encarnan dos modelos de ver el mundo y la economía diametralmente opuestos, como son el germano y el griego. Y esos dos modelos tienen claros referentes: Angela Merkel y Alexis Tsipras, quien a su vez ha designado como ministros de Finanzas a dos genios y figura. Pese a que es una negociación a cuatro con el FMI, el Eurogrupo, la Comisión Europea y Grecia, la realidad es que sin el plazo de Alemania no habrá prórroga para el rescate de Atenas. Y la clave del cómo lo dijo el ministro de Finanzas alemán cuando afirmó que las promesas electorales a costa de terceros no son realistas. Tsipras, al igual que Pablo Iglesias, en nuestro país se llenó la boca con utopías como recuperar la soberanía de los griegos, con no depender más de la troika, con plantar cara a quien quiera decidir el futuro de los griegos. Bonito cantar si no fuera porque si no hubiera sido por los rescates y las ayudas a Grecia, este país estaría muy probablemente en bancarrota. Nos falta el por qué. ¿Por qué Alemania no acepta las condiciones de Grecia? Editorial con Kiko Méndez Monasterio. No parece que la señora Merkel vaya a ceder ni un milímetro en la negociación con Grecia. Hay dos motivos evidentes. Primero, que cualquier acuerdo debería ser ratificado por el Parlamento y los alemanes no parecen muy dispuestos a seguir pagando las pensiones de los griegos. Y segundo, que la troika no quiere que el ejemplo de Grecia pueda extenderse por otros países, abonando el camino a formaciones populistas. Por el miedo a este posible contagio, Mariano Rajoy está más que nunca al lado de Merkel. El gobierno entiende que cualquier cesión ante Syriza podría catapultar a Podemos. Lo cierto es que nunca habíamos estado tan pendientes y tan dependientes quizás de un país como Grecia. Pero veamos ahora otros titulares. José Antonio Griñán, imputado en el caso de los ERE por el Tribunal Supremo, acusa a la juez Mercedes Alaya de intentar criminalizar una pura responsabilidad política que no tiene relevancia penal. Ha dicho, ante la posibilidad de renunciar a su acta de senador en caso de que el Supremo le impute un delito concreto, su abogado responde que ya dimitió del cargo de presidente de la Junta sin ninguna imputación. Lo que aquí se está haciendo en este procedimiento penal, y no tengo ningún empacho en decirlo, en Sevilla, no en el Tribunal Supremo, es criminalizar una pura responsabilidad política que no tiene ninguna relevancia penal. El Congreso aprueba el pacto contra el yihadismo que PP y PSOE firmaron hace 2 semanas sin sumar nuevos apoyos. CiU y UPyD se han abstenido, mientras que toda la izquierda e independentistas se han opuesto, ya que afirman que abre la puerta a la prisión permanente revisable. Venezuela va a extraditar a Juana Chaos a nuestro país si constatan que, tal y como informó el periódico El Mundo, se encuentra en Chichiriviche. Palabras del viceministro venezolano de Exteriores, quien matiza que primero tienen que asegurarse de que no sea una invención periodística como ha ocurrido otras veces. El ministro de Exteriores de nuestro país, Margallo, no tiene dudas de que la extradición se va a producir. Mire, yo tengo un punto de ingenuidad que he acentuado en mi etapa del Ministerio de Asuntos Exteriores, y yo quiero creer que todos los gobiernos del mundo, mucho más si como Venezuela está en el Consejo de Seguridad, cumplen y hacen cumplir la ley. Se elevan a 4 los cementerios cristianos profanados en Francia en las últimas horas. Con estos ataques se recrudecen los actos violentos contra los que profesan la fe cristiana y también la judía. Veremos un ejemplo, cómo un ciudadano con la kipá judía se pasea por París y es increpado.
Y en los deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. Buenas noches. El Madrid está de enhorabuena porque vuelve Modric. Exactamente, está de enhorabuena por la victoria de ayer y por la vuelta de Modric. Como decíamos, el Madrid vuelve a sonreír ya que los de Ancelotti dejaron ayer casi sentenciada la eliminatoria ante el Schalke y hoy siguen de enhorabuena. Luka Modric ha vuelto a entrenar con el grupo, así que el esperado regreso del croata está mucho más cerca. En el tiempo de deportes os contaremos cuándo volverá a jugar Modric, comentaremos unas declaraciones explosivas de Toni Kroos y veremos qué tal habla chino Sergio Ramos. Alemania ha dicho no a Grecia. El ejecutivo de Angela Merkel dice que el país heleno no cumple las condiciones para ampliar el rescate que, recordamos, finaliza el próximo 28 de febrero. La situación se ha enconado. Atenas pide más dinero, pero no acepta todas las condiciones del rescate. El problema reside en que Alexis Tsipras no quiere oír hablar de rescate. Por eso ha pedido una extensión del crédito de 6 meses que respete las líneas rojas marcadas por Atenas y que fueron las promesas que lanzó a su electorado e le hizo ganar las elecciones. Ante la posibilidad de que Grecia busque nueva financiación en China o Rusia, el ministro español de Economía ha dicho esto. Y sobre todo es muy importante porque Grecia de liquidez está ya en estos momentos en una situación difícil y evidentemente necesita, la única forma de financiación que tiene es la financiación que le proporciona en estos momentos la solidaridad de la zona euro, incluido España, por supuesto. Para hablar de todo lo que está ocurriendo en Grecia en la relación con Europa, lo que le puede suceder a España, contamos con la presencia y el honor del profesor Rafael Pampillón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor, si le parece, vamos a la esencia. ¿Qué está pasando exactamente con Grecia? Parece un tira y afloja que nadie quiere ceder, pero que entendemos que el beneficio para todos sería que llegasen a un acuerdo, ¿no? Sí, llegar a un acuerdo porque Grecia quiere extender el crédito que tiene que devolver y que debe a sus socios, pero no quiere cumplir con las condiciones que van anejas. Un segundo, profesor, que parece ser que se le ha caído el micrófono. Recordamos que estamos hablando con el profesor Pampillón, del cual tenemos varias preguntas que realizarle, como por ejemplo, ¿qué puede suceder si Grecia no acepta las condiciones del Eurogrupo para ampliar ese rescate, que recordemos caduca el próximo 28 de febrero y está pidiendo una prórroga de 6 meses? ¿Cómo puede afectar todo eso a España? Decía, profesor Pampillón, hablaba de la deuda que tiene Grecia con todos los países europeos. Esa deuda tiene que pagarla. Y lógicamente es una deuda muy alta y es complicado pagarla. Las condiciones que tiene además Grecia es que respete la reforma laboral que se ha hecho por parte de los gobiernos anteriores, que son reformas laborales que rebajan el salario mínimo y dan más flexibilidad. Grecia también tendría que hacer las privatizaciones que tiene pendientes, pero bueno, eso puede retrasarse, porque no es bueno hacer una privatización de una manera precipitada. También quiere volver a contratar empleados públicos, cosa que no quieren la Troika y no quiere Alemania. Y por último, la reforma fiscal que exigen es una reforma fiscal que favorece a las clases menos privilegiadas. En definitiva, las condiciones que exige este rescate son unas condiciones que Syriza no está dispuesta a aceptar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Del reconocimiento no de esa deuda que otros gobiernos han contraído con Europa, o los requisitos, las condiciones que hay, como por ejemplo la reforma laboral y demás, que Grecia debería aplicar, que no está de acuerdo Alexis Tsipras? ¿Cuál es el problema? El problema son los requisitos. El problema es que esa deuda está condicionada para que pueda ser devuelta. En definitiva, yo creo que al final Grecia podrá devolver siempre y cuando los intereses de la deuda sean bajos, estén indiciados con el crecimiento económico y por tanto sea menos gravosa para Grecia, alargando quizá los plazos. Se puede reestructurar esa deuda de manera que no sea algo que exija una gran dificultad. Aquí el problema, aunque sea cambiar de tema, es el déficit primario de Grecia, que cumpla con el déficit primario. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que los ingresos menos el gasto público tiene que ser el 3% del PIB como mínimo. Sí. Grecia dice que el 1 y bueno, a lo mejor llegan al 1,5. En definitiva, Grecia quiere gastar más e ingresar menos de lo que la Troika le pide. Señor Pampillón, ¿qué exige Grecia que Alemania no esté dispuesta a darle? Grecia exige no cumplir con las condiciones y Alemania quiere que se cumplan las condiciones porque es la única manera de que Grecia pueda pagar en el futuro. Grecia tiene que crecer y Alemania tiene que ayudarla a Grecia a crecer y comprender la situación. Por eso es una negociación que
precisamente mañana se acaba y a esos de las 4 o 5 de la tarde sabremos los resultados. Da la sensación de que Europa, con Alemania en la cabeza, quiere mandar un mensaje, digamos, claro, a través de Grecia, a todos aquellos países donde el populismo que acaba de ganar en Grecia está asomando, en clara de referencia también a España, como diciendo, oigan, señores, que los compromisos adquiridos con la Troika, con la Comisión Europea, con Europa, se tienen que cumplir, nada de tonterías, ¿no? ¿No le da esa sensación? Así es, efectivamente. Y sobre todo que no se puede gobernar con un programa electoral que no depende de ti, sino que depende de Bruselas, depende del Fondo Monetario Internacional, depende del Banco Central Europeo, porque si estas negociaciones se rompen, lo más grave de todo es que el banco griego, los bancos griegos, el sistema bancario de Grecia deja de percibir las ayudas, deja de percibir el crédito que le da el Banco Central Europeo. Y en esas condiciones la banca griega quebraría y por tanto la economía se vendría abajo, colapsaría. A mí me parece que salirse del euro, abandonar el Banco Central Europeo, dejar la Unión Europea, romper estas negociaciones sería muy grave para Grecia y sobre todo para los griegos. ¿Y qué consecuencias puede tener que eso ocurra, que finalmente no lleguen a un acuerdo y que haya un colapso de la economía en Grecia? ¿Qué consecuencias puede tener eso para España? Para España, evidentemente, es el resultado de una política económica de un partido que fracasa. Y con un año de antelación a las elecciones generales es un recado a Podemos para que un partido populista y antisistema que va con un programa que no puede cumplir pues tenga más dificultades para ganar las elecciones. La semana que viene tenemos el Estado de la Nación, el debate, y yo creo que ahí saldrá un poco de todo. Profesor Pampillón, da gusto lo bien que se explica y lo didáctico que es en estos temas que hay veces que son un tanto farragosos. Gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Más asuntos. Volvemos a nuestro país, porque el Partido Socialista sigue con sus batallas internas. José Antonio Griñán, expresidente de la Junta, tiene que declarar el próximo mes de abril en calidad de imputado ante el Tribunal Supremo. Hoy, su abogado se ha despachado a gusto contra la jueza que ha instruido desde el comienzo el caso, la jueza Mercedes Alaya. Afirman que lo que quiere es criminalizar a Griñán por pura responsabilidad política, ya que su caso no tiene ninguna relevancia penal. El señor Griñán, sin ninguna imputación, dimitió del cargo de presidente de la Junta de Andalucía. Lo que aquí se está haciendo en este procedimiento penal, y no tengo ningún empacho en decirlo, en Sevilla, no en el Tribunal Supremo, es criminalizar una pura responsabilidad política que no tiene ninguna relevancia penal. Otra polémica en el PSOE es la supuesta mala relación que existe entre el secretario general, Pedro Sánchez, y la líder regional, Susana Díaz. Ante la posibilidad de que esta última no quiera a Sánchez que acuda a Andalucía a celebrar ningún mitin durante la próxima campaña electoral, el mandamás del PSOE contestaba esto. Por supuesto que sí. Estoy a disposición del Partido Socialista de Andalucía, de la candidata, de la presidenta de la Junta de Andalucía, y me verán mucho por Andalucía. Más asuntos del PSOE. Ángel Gabilondo arrasa en las asambleas de Madrid como potencial candidato del PSM a la comunidad regional. Los militantes de las primeras consultas socialistas se inclinan por este catedrático como candidato. Cabe dejar claro que no son primarias, que no está votando todo el censo de los militantes. El secretario general del PSOE ha expresado su respeto a la opinión de los militantes madrileños sobre el posible candidato socialista a la Comunidad de Madrid y se ha mostrado convencido de que optarán por quien pueda ganar y poner fin a 2 décadas de gobierno de la derecha. En eso soy respetuoso, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen los militantes de base del Partido Socialista y estoy convencido de que van a elegir a quien pueda ganar las elecciones el próximo 24 de mayo y poner fin, como he dicho antes, a más de 2 décadas de gobierno de la derecha y de intento de privatización tanto de la sanidad pública como también de la educación pública en la Comunidad de Madrid. Tiempo de análisis. Una de las corrientes más críticas con la poca democracia en el seno del PSOE es uno de sus militantes más conocidos, Alberto Sotillos. Alberto, buenas noches. ¿Cómo valoras las asambleas en las que Gabilondo, candidato de Ferraz, está arrasando? Bueno, en realidad está ganando la abstención y la desafección de los compañeros militantes que en realidad lo que están pidiendo es un proceso de primarias y no están participando. Agrupaciones de 400 militantes, apenas 39 votan y ese vota es entre comillas porque a veces se mide por mano alzada o por votos o por peticiones de palabra. En realidad lo que se está demostrando es que es un proceso en el cual pueden pasar 2 cosas. El militante puede o decir que quiere a Gabilondo o la gestora interpreta que tú dices que quieres a Gabilondo. Por lo tanto es normal que la gente lo que esté haciendo es no participar
hablar, y los tres que alzan la voz evidentemente son los tres que quieren a Gabilondo y por lo tanto proceden a hacer este proceso. El resto, pues lo de siempre, un militante desafecto, no hay soluciones para los ciudadanos y quedamos todos fuera. Así que enhorabuena a Gabilondo, pero bueno, la enhorabuena se la podíamos haber dado hace una semana. Muchas gracias, Alberto. Más asuntos porque el Congreso ha dado luz verde al pacto contra el yihadismo que hace un par de semanas sellaron los líderes del PP y del PSOE en el Palacio de la Moncloa. Novedades pocas, ya que ningún partido más se ha añadido al pacto. Ya sabíamos que Foro de Asturias y UPN darían el sí en la votación. Finalmente CiU y UPyD se han abstenido, mientras que todo el bloque de la izquierda radical e independentista ha votado en contra, ya que consideran que esta medida, este pacto, abre la puerta a la entrada de la cadena perpetua en nuestra legislación. La proposición de ley nació con una clara voluntad bipartidista, con intención de eludir los controles exigibles a una ley orgánica y evitar un debate parlamentario sosegado y en profundidad. No avalamos ni avalaremos esa prisión permanente revisable. Es que promovimos el pacto del 2000. Porque en ese pacto lo que dijimos es que estuviésemos en el gobierno o en la oposición. Nos queríamos corresponsabilizar de la política antiterrorista. La representación de la soberanía popular que ostenta este Parlamento nos obliga a todos los aquí presentes a estar unidos en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo. Kiko, ¿el pacto tiene trascendencia o es papel mojado por las formas y el fondo? Pues, Beatriz, el Partido Popular y el PSOE han sellado un pacto vacío de contenido real, porque ni siquiera están de acuerdo en eso que tanto se discute, una de las medidas más duras, como sería la prisión permanente revisable. No importa mucho. En realidad, amenazar a yihadistas suicidas con meterles mucho tiempo en la cárcel no parece que sea lo más eficaz. Además, en su buenismo permanente están socialistas. Estos socialistas y populares parecen dispuestos a jugar incluso con nuestra seguridad, eludiendo la raíz del problema, que es la extensión incontrolada del Islam en Europa. Los antecedentes de estos pactos entre PP y PSOE tampoco son buenos. Recordemos que el último que firmaron contra ETA ha terminado con los socios de los terroristas en las instituciones. Más asuntos. Nos vamos hasta Estados Unidos, ya que allí el líder de Podemos, el secretario general Pablo Iglesias, sigue de tour, ya está regresando a nuestro país. Pero anoche dio una conferencia en la Universidad Pública de Nueva York. Allí fue increpado por uno de los asistentes, un espectador neoyorquino, un estudiante neoyorquino de ese país, que le increpó por su posición con Venezuela y también con el terrorismo de ETA. Vean el rifirrafe. Don't accept lies. You said I did a crime. You said I was supporting a terrorist band, a terrorist group, and you said there are videos. That's not true. That's not true. And it's on YouTube. It's on YouTube. You can search Pablo Iglesias for ETA. I have to say, with all my respect, you are a liar. Ya habíamos visto que a Pablo Iglesias Estados Unidos le inspira bastante. Lo veíamos, por ejemplo, con la copia de su lema Yes We Can de Barack Obama y también con el Sí se puede. Vamos a verlo. Yes we can. Yes we can. Porque como podemos ver en ese meeting que ha ido, ese tour que ha hecho por Estados Unidos, en concreto por Nueva York, ha copiado uno de los lemas de Ronald Reagan. Lo vemos ahí, The Time is Now, exactamente copiado en el atril de Pablo Iglesias. Y seguimos hablando de Pablo Iglesias porque Vanity Fair, la revista Vanity Fair, ha hecho un recopilatorio de los políticos jóvenes, empezando, como no, por Pablo Iglesias, y ha querido desonar sus gustos. El secretario general de Podemos, descubrimos sus aficiones, como por ejemplo hacer running, ver series o leer. En cuanto a sus referencias políticas, destaca el histórico Juan Negrín y de los actuales Alexis Tsipras. Y en su iPod, podemos escuchar música, por ejemplo, como Los Chicos del Maíz. Pero es que además ha dejado unos titulares bastante sorprendentes. Debilidades, dice, peco de arrogancia y sobre todo, como recuerdan mis propios compañeros. También hablaba del Papa, se ha llegado a comparar con Bergoglio, del que dice, están en la misma barricada. Más titulares. En democracia dice, no debe haber reyes ni reinas, no creo que ninguna mujer quiera ser presentada como mujer de, en referencia a Leticia. Y también, como no, han entrevistado a Tania Sánchez, que es una gran aficionada a la lectura, según cuentan en esta revista. Entre sus grupos musicales favoritos también, como los de su chico, Los Chicos del Maíz. Un gusto que comparte con Pablo
Pablo Iglesias, y sus titulares son, vamos a ver algunos, la política es como Matrix, si te has tomado la pastilla roja, te la has tomado, no te puedes ensoñar, no lo abandonas, dice Tania Iglesias en referencia pues, a uno de los mitos culturales. También, como su novio, pediría a los reyes que abdiquen. Y seguimos porque no podía faltar en esta entrevista Alberto Garzón, un político y economista al que descubrimos que los juegos de mesa y los libros se encuentran entre sus mayores aficiones. Su político de referencia es Julián Guita y sus titulares: me pareció bien lo que dictó el Tribunal de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot. Desde entonces no puedo ir en metro porque he recibido amenazas de muerte. Solo alguna de los titulares que destacamos de esta revista. Vamos hasta fuera de nuestro país, porque ya son 4 los cementerios cristianos que en las últimas horas han sido atacados en Francia. Es una triste noticia, ha ocurrido tan solo en las últimas horas, pero no solo eso. Entran en los cementerios, profanan las tumbas, pero es que a esto hay que añadir más ataques de esta oleada anticristiana por parte de no se sabe qué colectivos que atacan a todos los que profesan la fe en Cristo. Según el ministro del Interior, se está investigando profundamente la autoría de estos ataques contra la libertad religiosa y el respeto que a su juicio regula la convivencia entre los franceses. No es el único ataque. El pasado fin de semana 250 tumbas judías fueron profanadas también en suelo francés. Estos hechos, sumados a ataques anteriores contra la comunidad judía, han provocado que esta comunidad emigre en masa del país galo. Fíjense en las imágenes que estamos viendo. Un ciudadano se pone una kipá y pasea por una ciudad francesa. Van a ir viendo cómo poco a poco los ciudadanos con los que se va cruzando y se va encontrando le van insultando por el mero hecho de lucir la kipá, este símbolo judío, por el mero hecho de esta creencia religiosa que en ningún momento esconde en público. Preguntamos al presidente de los judíos en España, David Hatchwell, quien analizó la situación que vive esta comunidad en Francia. Bueno, desafortunadamente estamos viviendo un momento trágico porque se están conjuntando en Europa una serie de factores. Por una parte tenemos unos atentados tremendos que están ocurriendo en general, que están combinados con un odio antisemita que se vive sobre todo en las comunidades musulmanas más radicalizadas, y eso combinado a una creciente demografía musulmana en todo el continente europeo evidentemente preocupa a las comunidades judías. Kiko, ¿a qué obedece este ataque contra cristianos y judíos en Francia? Pues a lo que ya llevamos comentando varias semanas, que el modelo multicultural que se ha tratado de imponer en Europa ha fracasado estrepitosamente. El mito del multiculturalismo desaparece para mostrarnos una gravísima amenaza a la convivencia. Sin embargo, el buenismo progre sigue empeñado en alertarnos sobre el peligro de la islamofobia, cuando en realidad los verdaderos amenazados, como comprobamos semana tras semana, son los judíos y los cristianos. Durante mucho tiempo se han minimizado los ataques yihadistas y de la extrema izquierda con el único resultado de conseguir multiplicarlos. Lo cierto es que el islamismo radical se extiende en Europa y que los políticos siguen tratando como aliados a los países que financian ese islamismo. Jueves, tiempo ya de nuestra sección El Corruptómetro. Saludamos ya a Ignacio Fuster Fabre. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de uno de los casos más sonados de la semana. Sin duda, la imputación de Griñán y de Chávez por el Tribunal Supremo. Ha habido muchísima polémica sobre si están imputados, no están imputados. El PSOE dice que no se les imputa ningún delito. Lo que decía el auto del Tribunal Supremo era que se les imputaba, que se les citaba a declarar como imputados. ¿En qué quedamos? Ha sido clarísimo el Tribunal Supremo en su providencia 16 de febrero. Ha delimitado perfectamente cuáles eran los indicios que tiene, porque es verdad que lo hace de manera genérica, pero establece muy claramente quién es imputado y quién tiene que declarar en qué días. No tenemos que confundir ninguna de las fases porque creemos, cuando hemos escuchado las declaraciones del Partido Socialista, que se está equivocando en el momento que hablamos del auto de procesamiento, cuando se procesa a la persona. En la imputación puede ser genérica y puede ir a declarar para que en este caso el juzgado, en este caso el Tribunal Supremo, sea quien delimite si hay responsabilidad o una responsabilidad con los indicios generales que se tienen. Para ello, entonces, tendríamos que revisar qué es la figura del imputado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Porque hay mucho lío, cada uno tiene una interpretación. ¿Hay que criminalizar también al imputado? Es una pregunta que últimamente está en el debate público o mediáticamente, o es un error que tradicionalmente ocurre en España. No sé cómo lo ves. Hay que delimitar muy bien los conceptos. Imputado, no nos vamos a engañar, sigue teniendo
asumiendo una responsabilidad y es una responsabilidad muy importante. ¿Por qué? Porque hay indicios, que no son pruebas, es la fase antes, hay indicios suficientes como para poder investigar a una persona y preguntarle, ¿usted tiene algo que ver en este asunto o no lo tiene? Empezamos con una imputación básica, con una serie de indicios que tenemos, algo muy genérico, y luego vamos concretando hasta llegar al punto en el que se transforma el procedimiento y ya se especifica, según los hechos, las sanciones y la condena que vaya a tener en este caso el imputado, pasa a procesar. Pero entonces un imputado puede acabar absuelto y procesado y por último acusado, pero nada es determinante. No es determinante, pero sí que es verdad que las manifestaciones que están haciendo respecto a que el imputado es una figura casi como un testigo, no es así. Bueno, podríamos repasar cómo ha sido todo el caso de los ERE. Empieza la jueza Laya, empieza a tirar de la manta, poco a poco, bueno, pues va subiendo en el escalafón y de la Junta, y cuando llega Chaves y Griñán, estos dejan su cargo, se van al Congreso y al Senado para estar aforados. ¿Qué significa estar aforado? ¿Qué privilegios, qué concede esta figura del aforado? El aforamiento es una figura especial que además tenemos en España y que hay que reconocer que en esta última época se ha utilizado de una manera, pues bueno, vamos a llamar con unas tendencias y unos fines políticos. ¿Cuál es la cuestión al final? No se va a regir por los mismos juzgados, que no la ley, sino por los mismos juzgados que una persona normal, que un ciudadano normal. Tiene una especial protección porque se entiende que el Tribunal Supremo, en este caso, va a tener una independencia y una capacidad de estar fuera de esa influencia de los medios y de las personas para poder, en este caso, vislumbrar los indicios que hay y la posible culpabilidad. Entonces, una vez se han aforado, una vez el Tribunal Supremo les ha imputado, tiene que pedir el suplicatorio al Congreso. ¿Qué es este suplicatorio o permiso, ¿no?, a las cámaras? Es un precepto de la Constitución española, el artículo 71.2, lo especifica en particular una vez que se ha desarrollado la fase de instrucción y esa imputación ha llegado a un punto en el que sí que es verdad que tienen una responsabilidad. Justo antes de ser procesados, el Tribunal Supremo, por su sala segunda, insta a la Cámara correspondiente este suplicatorio para exponer delimitadamente cada uno de los hechos por los cuales se le puede acusar y los delitos que van a ser juzgados en futuro. Por último, Ignacio, muy brevemente, ¿a qué escenario judicial pueden enfrentarse Chaves y Griñán? Es un escenario complicado. A priori son dos delitos. Estamos hablando de malversación de caudales públicos y prevaricación, aparejados a penas de prisión e inhabilitación para cargo público. Pero tenemos que ver, estamos al principio de la instrucción y la primera declaración es muy importante. Ignacio Fuster Fabra, muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Le esperamos aquí puntualmente en el Corruptómetro. Buenas noches. Juanma, el Madrid enhorabuena, ayer ganó, revitalizante, Modric vuelve, en fin, todos son alegrías, ¿no? Todos son buenas noticias, parece, de momento. El vestuario blanco arropa a su entrenador, Modric vuelve, en fin, en el fútbol las crisis se solucionan a base de victorias y goles. Eso es lo que hizo anoche el Real Madrid, que está con pie y medio en cuartos de la Champions después de ganar 0-2 al Schalke. Marco Cristiano, que acabó con su sequía, y también Marcelo. El brasileño celebró su tanto abrazando a papá Ancelotti. Está claro que la plantilla está con su entrenador, como dejó muy claro Pepe en zona mixta. El míster como si fuera nuestro padre y vamos todos a celebrar con él porque es un entrenador que ayuda a todos y tenemos todos muy contentos con él. Y siguen las buenas noticias también por Valdebebas. El Madrid ha vuelto a entrenar tras su victoria en Gelsenkirchen y ha habido una sorpresa en la sesión. 3 meses después, Luka Modric ha vuelto a entrenar con el grupo. Tenemos ya la imagen que más esperan los madridistas. Seguro que Ancelotti estará muy contento al saber que en unos 10 días podrá tener a su centrocampista más importante. Y sin embargo, hubo una pequeña nota negativa tras la victoria blanca. Toni Kroos habló en una televisión alemana y al estar en casa se sintió más cómodo y dijo claramente que pensaba de la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Después de un 4-0 contra el Atlético no era el día para celebraciones. No sabemos cómo le ha sentado a Ronaldo, a lo mejor la sinceridad de su compañero. Eingeladen, aber ich war nicht dort, ne. Weil ich mir so ungefähr gedacht habe, was kommt danach. Ich meine, natürlich, im Endeffekt ist es aber nicht so, dass ich irgendjemandem einen Vorwurf mache. Das muss im Endeffekt jeder selbst entscheiden. Das ist dann irgendwo das Privatleben, das hat der Trainer auch gesagt. Natürlich gibt es glücklichere Zeitpunkte als nach einem 4-0 gegen Atletico, aber ich glaube, so eine Party, ich glaube, die war zum Geburtstag mit 300 geladenen Gästen, die sagt man dann direkt nach dem Spiel, glaube ich, auch nicht ab. Von daher. Es kann auch unheimlich befreien.
Y volvemos a España, donde siguen coleando los supuestos amaños de Osasuna la temporada pasada. Ángel Vizcay, exgerente rojillo, estuvo anoche en Punto Pelota, donde habló muy claro. Atentos a sus declaraciones porque fue, le decimos, muy claro explicando cómo se falsificaban las cuentas de Osasuna para justificar los pagos fraudulentos. Estos flujos de dinero que salen del club, ¿cómo se asientan en un libro? En el libro de contabilidad, ¿cómo salen? ¿En base a qué? No, hay diferentes procedimientos, bueno, pues a través de diferentes facturas, pues asesoramientos, etcétera, etcétera, pero vamos, que también constan en la propia declaración. Juanma, muchas gracias por los deportes. Nos vemos a las 9 en Punto Pelota. Gracias. Beatriz, hasta es mañana. todo. Se nos acabó el tiempo. Gracias por su confianza. Gata al agua, ya lo saben. Mañana a las 8 puntualmente, noticias aquí en Intereconomía. Buenas noches. ¿Qué haces enrollando? Hola, ahora tengo más tiempo para leer gracias a la movilidad sostenible. Me explico, dejé de utilizar el coche para ir a trabajar porque consumía, contaminaba y gastaba demasiado. Ahora voy en autobús, disfruto leyendo y ahorrando energía. Y más desde que el autobús que utilizo funciona con gas natural. Un combustible que supone un ahorro del 50% comparado con los de gasolina y de un 35% con los de gasóleo, reduciendo así las emisiones de CO2. Cada día son más las ciudades que apuestan por flotas de autobuses limpios. Y eso es una gran noticia para el planeta y para los amantes a la lectura. ¡Hasta luego! Es una idea de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todos los inversores sois como dos gotas de agua. Sois fríos cuando os lanzáis a invertir. Todos tenéis un objetivo, que vuestros ahorros crezcan. Decís tener claro el camino, pero dais muchas vueltas a vuestras inversiones. No todos los inversores sois iguales. Nuestro asesoramiento tampoco. Confía en Phil Capital y toma el control de tu inversión. La fórmula personalizada que te ayuda a optimizar tus inversiones con el mínimo coste. Pruébalo en philcapital.com. Muy buenos días, ¿cómo está usted, joven? ¿Cómo es usted, caballero? Buenas tardes a todos, menos a uno. Que soy yo. Jaime, mira, que le hago al jefe. Ponle. ¿Ya está? ¿Ya? Dice Gentiloni lo mismo que Margallo. Es decir, la única solución a la crisis libia es política. Desecha embarcarse en aventuras y mucho menos cruzadas. Italia, España, Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido, es decir, los mismos países que crearon en Libia el problema que hemos creado, ayer emitíamos un comunicado en el que defendíamos una solución política que pasa por la creación de un gobierno de unidad nacional. Hay que tener la cara, vamos. Es decir, hemos creado allí lo que hemos creado. Hay al menos 4 focos de poder y estamos pidiendo un gobierno de unidad nacional. Usted está pensando lo mismo que yo, ¿verdad? ¿Qué está pensando? ¿Y qué está pensando usted? Dígalo, exprésese en libertad. Que todavía no es candidato de ningún partido. Porque estoy pensando de una forma no hiriente. ¿Ha descartado usted ser candidato de algún partido? Después de que José Javier Esparza se haya planteado a Burrea, se haya postulado a UPN en Navarra, creo que 2 José Javier Esparza en el mapa político español serían excesivos. Entonces se queda descartado. Le digo porque si usted quiere ser candidato de algo, ya sabe que tiene que pasar por Intereconomía. Si no, no es usted nadie. Ciertamente. Y otra cosa importante es que al cabo del tiempo, cuando ya sea candidato, ya se ha salido elegido, tiene usted que negar que pasó por Intereconomía. O simplemente olvidarse y decir, no, hombre, no, a ver, ¿dónde fue? ¿En La Sexta? ¿Por quién? ¿Por quién está usted diciendo eso, caballero? No, yo digo en general. ¿Sabe usted cuántos candidatos hemos hecho ya aquí en esta casa? Vidal, Cuadras y Quirós se dan de baja como militantes en Vox. Bueno, bien, pero eso yo creo que ya hay que pensar en términos de futuro. Dicen que las pequeñas formaciones dispersan el voto. Sí. Santiago Abascal responde que daba ya por desaparecido Vidal Cuadras hace 8 meses. ¿Sabe usted que Vox... Bueno, tanto Quirós como Vidal Cuadras yo creo que están en la posición de que la derecha vote a un partido de izquierdas. Bueno, a mí eso ya siempre me ha parecido un poco sorprendente. Pero, oye, yo ya sabes que Vidal Cuadras es amigo mío, sobre todo, y respeto sus posiciones políticas, como yo espero que él respete las mías. Pues sí, señor.
Vamos a ver. La Fiscalía pide multar a Piqué, al futbolista, con 900 euros por insultar a la Guardia Urbana tras una infracción. Bueno. 900 euros. Que se estire un Los poquito problemas más, con la hombre, Guardia Urbana. que él puede. ¿Ya ¿no? puede ser candidato a la alcaldía de Barcelona? ¿Se ha tenido problemas con la Guardia Urbana? Por cierto, que ayer pedía la audiencia, si no me equivoco, que se rectificara el sobreseimiento del asunto de... Bueno, el fiscal Aguirre, ¿no? pide que... ¿El fiscal sí, era? sí. Bueno. Pero parece que es una cuestión más técnica para que sea una falta o... Exactamente. Sí, no sé, una cosa... Bueno. Sí. ¿Qué hacemos con Jordi Pujol Ferrusola? ¿Pero está en España? ¿Sigue en España? Porque el pasaporte no se lo han retirado. Parece que sí. Si sigue en España, yo creo que se tendrá que ir a contar de dónde sacaría el dinero que llevaban en maletas a Andorra. Ayer nos enterábamos por la tarde. ¿No? Claro. El 26 de marzo tiene que declarar como imputado. Sí. Pero ante el juzgado 32 de Barcelona, no ante el juez Ruz, que sigue otro procedimiento en el que no hay novedades, ¿no? Del de Ruz no sabemos. No, todo eso comienza con lo de las declaraciones tanto de Javier de la Rosa como de María Victoria Álvarez en la UDEF o ante la UDEF. Parece que declaraciones estimuladas por el gobierno español en general, y esas declaraciones son muy consistentes y